Estamos viendo desde la semana pasada, comenzamos a mirar quiénes somos, por qué estamos aquí. Y ahora vamos a continuar viendo la razón del por qué nos da esa declaración nuestro Padre Celestial, que hemos sido hechos a su imagen y semejanza. Miramos que no podemos saber mucho del hombre y su comportamiento yendo a las fuentes de información que el hombre natural, que no conoce a Dios, nos quiere poner o nos quiere enseñar. O que el hombre natural sin Dios nos presenta sin tomar en cuenta a Dios. Pero miramos que la única fuente para poder saber la razón del por qué fuimos hechos a su imagen y semejanza es por medio de lo que mismo Dios nos declara en su palabra. Si nosotros creemos que el sentido de la vida es tener buena posición social, tener cosas materiales, tener dinero, tener una vida segura, entre comillas, tener posesiones, si creemos que es tener salud, incluso familia, buen trabajo, entonces el día en que falle algo de eso, escuchen esto, el día en que falle eso en nuestra vida se desmoronará por completo o sentiremos que el mundo se hunde bajo nuestros pies. Porque nuestro propósito era algo temporal, terrenal. Y eso es lo que quiero que podamos ver en esta mañana, en esta segunda parte de la razón de por qué Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Hay muchos libros, lo mirábamos la semana pasada, hay muchos libros, cientos de ellos que han sido escritos y nos dicen razones porque hemos sido hechos a la imagen y semejanza de Dios. Cuando nosotros hacemos una imagen de algo o de alguien, a lo mejor dirán, ¿pero qué quiere decir ser hechos a la imagen y semejanza? Cuando nosotros hacemos una imagen de algo, de alguien, ¿por qué lo hacemos? Para mostrar una imagen de algo real, amén. Esa es la razón. Para mostrar una semejanza de una realidad. Es decir, que esa imagen es semejanza de una realidad, de un carácter, de una vida de alguien, de características de alguien o de algo. Y Dios nos ha hecho a nosotros, tanto al hombre como a la mujer, a su imagen, como lo miramos la semana pasada, a varón y hembra los hizo, dice, y los hizo a su imagen y semejanza. De igual manera, Dios quiere manifestar algo. Dios quiere mostrar quién es Él. ¿Cuáles son sus características divinas? Y lo hace a través de hombres y mujeres hechos a la imagen de Él. Humanamente fuimos hechos a la imagen de Él. Espiritualmente somos hechos a la imagen de Dios. Uno de los mandamientos del Señor, uno de los principales mandamientos del Señor, con los cuales el Señor comienza en Éxodo, de los 10 mandamientos, le dice esto: no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen, y hago misericordia
a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Pero uno de los mandamientos es: no te harás imagen de nada. El hombre está hecho a la imagen ¿de quién? De Dios. Y escuchen esto. ¿Y por qué estamos hechos a la imagen de Dios? Un hombre que se postra ante una imagen no solo deshonra a Dios de lo que dice su palabra, sino se rebaja a sí mismo como persona. Y se rebaja a sí mismo ante algo que no es Dios, siendo él mismo hecho a la imagen de Dios. No puede postrarse un hombre ante una imagen siendo él hecho a la imagen de Dios y creyendo que esa imagen le va a hacer algo. Dios lo único que acepta es que nosotros como seres humanos podamos postrarnos ante Él. Hay personas que oran ligeramente, hermanos, livianamente, si lo puedo decir así. Oh Señor, bendiga esto. Pero en sus corazones, dice el Señor, le dijo al pueblo de Israel: con sus bocas me honran, pero su corazón está lejos de mí, dice el Señor. No solamente es hablar y decir yo tengo al Señor, es honrar a aquel que nos hizo para su gloria y alabanza. La semana pasada lo miramos. ¿Cuál era? Venimos de Dios, somos hechos a la imagen de Dios. Y el ser humano es imposible, escuchen esto, el ser humano es imposible que conozca cómo es el hombre o cómo es su comportamiento del hombre sin ir a la fuente que es mismo Dios. El hombre siempre está buscando satisfacción. El hombre que no, aún los que conocen a Dios, cuando no ponen sus ojos en el autor y consumador de la vida que es Cristo Jesús, están buscando satisfacción en algo terrenal, temporal, pasajero, que satisface a la carne en vez del espíritu. Cuando alguien quiere ver cómo es Dios, ¿a dónde tiene que voltear a ver cómo es Dios? Primeramente, tenemos que voltear a ver a Cristo Jesús, amén. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, dice su palabra. Pero aún si no voltea a ver a Cristo, puede voltear a ver a un hombre, al hombre, y ver aspectos del creador del universo en el hombre. Ahora, todo hombre, incluso los que no conocen a Cristo, tienen aspectos de Dios. Absolutamente, lo miramos la semana pasada. El capítulo 9 de Génesis, versículo 6, nos declara que aún después del diluvio, después de que el hombre pecó, aún después de que el hombre pecó, 2000 años después, cuando vino el diluvio, dice la Escritura que cuando salieron del arca, les dijo que el hombre era hecho a su imagen y semejanza. Aún los que no conocen a Dios llevan aspectos de Dios. ¿Les ha tocado ver a alguien que no conoce al Señor y dicen, esa persona es buena? Tiene ciertas características de Dios. Mas cuando recibe a Cristo Jesús, escuchen esto, cuando recibe a Cristo Jesús, entonces el Espíritu Santo a través de su palabra empieza a formar a Cristo en la vida de aquella persona. Características de Cristo. Por eso a los cristianos en el primer siglo se les llamó cristianos. La palabra cristianos quiere decir pequeños cristos. ¿Por qué? Porque se parecían ¿a quién? A Cristo. Hablaban como Cristo. Predicaban del reino que Cristo vino a establecer en la vida de las personas. Aún las personas no regeneradas
Si se voltean a ver a ellos, tiene aspectos y características de Dios, pero esas no se manifiestan claramente, están oscuras ahí. Es una imagen borrosa, opaca. No hay claridad para poder ver a Cristo. A lo mejor se emborracha, a lo mejor dice malas palabras o las dice, más bien. Vive para la carne. Aún piensa que cuando alguien no lo ve puede hacer cosas que las hace escondidas pensando que nadie lo ve cuando Dios está ahí. Pero cuando recibe a Cristo Jesús, el Espíritu Santo no lo deja vivir como antes vivía. Dios, a través del Espíritu de Dios, empieza a formar a Cristo en su vida. Así que cuando alguien entrega su vida a Dios a través del arrepentimiento y recibe a Jesucristo como Señor y Salvador, entonces el Espíritu de Dios, a través de su palabra, comienza a hacer, a estampar, comienza a formar en ese hombre, en esa hija del Señor, comienza a formar la imagen de Dios por medio de los atributos de su Hijo Jesucristo. Eso es algo glorioso, amén. Eso es algo glorioso. La misma naturaleza divina, celestial, que estaba distorsionada por el pecado, por la rebelión, entonces ahora a través de su creación, de sus hijos, comienza a manifestarse claramente y los demás pueden ver y decir, tú eres diferente. Porque esas personas viven para el testimonio, para la gloria de Dios. A lo mejor ustedes me dirán, pastor, ¿cómo otros pueden percibir que soy hecho a la imagen y semejanza de Dios? ¿Cómo otros pueden ser atraídos a Dios por esta persona que soy al haber sido hecho a la imagen y semejanza de Dios? ¿Cómo pueden otros ver a Cristo en mí? Su palabra dice en Colosenses 2:10, y vosotros estáis completos en Él. ¿Estamos completos en quién? En Cristo. Estamos completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Cuando yo, como hijo suyo, estoy gozoso, estoy satisfecho en el estado que Dios me ha puesto, en la familia que me ha puesto, en el matrimonio que Dios me ha dado, los dones que me ha entregado, la posición que me ha confiado. Y manifiesto a través de mi contentamiento, ese gozo, esa satisfacción de que estoy completo en Cristo, de que he sido perdonado por su gracia. Otros pueden percibir eso. Otros pueden percibir que estoy contento, completo en Cristo, como dice Colosenses 2:10. En Él estamos completos, amén. ¿Nos falta algo en Cristo? Pero qué interesante y qué increíble que en veces como hijos de Dios pensamos que necesitamos algo para sentirnos gozosos. Que necesitamos cosas para sentirnos gozosos cuando en Cristo tenemos todo, amén. A través de mi espíritu, mi vida, lo más profundo del hombre, de mis pensamientos, mi razonamiento y de mi voluntad, cuando hago una decisión, una decisión para con Dios que honra a Dios, Dios me muestra que soy hecho a la imagen de Él. Y escuchen esto y pongan atención en esto.
entonces otros van a poder percibir con claridad quién es Jesús en mi vida. ¿Quién es Jesucristo en mí? Van a ver la realidad de Dios en mi vida. Su realidad no es su salud, hermanos. Su realidad no es su dinero. No es su carro. No es una relación. No es esta vida. Su realidad, su imagen es Cristo Jesús y en Él estamos completos. Él es nuestra provisión, Él es nuestro gozo, Él es nuestra eternidad. ¿Qué pasa entonces con nosotros como hijos de Dios que hemos sido hechos a la imagen y semejanza de Dios, que en vez estamos descontentos, nos sentimos incompletos? Si usted como un hijo de Dios, escuche esto, si usted como un hijo de Dios está aburrido con su Dios, si siempre está quejándose, si siempre está echando la culpa a alguien más por lo que usted es o no es, entonces está presentando una imagen distorsionada para aquellos que dicen, ¿cómo pueden ver los demás la imagen de Dios en mí? Porque su imagen depende de algo externo, no de algo interno, que es Cristo Jesús. Su deseo debe ser agradar al Padre, agradar a Cristo, amén. Su gozo, su satisfacción, su propósito, su visión, su contentamiento y lo que va a manifestar a través de su vida, cuando habla, cuando piensa, cuando actúa, debe ser la alegría que tiene de ahora tener a Cristo en su corazón, en su vida. Génesis nos dice lo que Dios hizo. Miró que todo estaba bien. ¿Estaba insatisfecho Dios consigo mismo? Dice, de hecho, cuando va haciendo todo el universo y todo lo que existe, dice, y miró que era bueno en gran, ¿qué? Manera. Estaba satisfecho con las cosas que hacía para sí mismo. Eran para su gloria y alabanza. Y un hijo de Dios que está hecho a la imagen y semejanza del Señor debe tener contentamiento, amén. Pero cuando un hijo de Dios no está contento con lo que tiene, necesita más cosas para poder estar contento. O necesita más relaciones para tener contento, para estar contento. Cuando en Cristo Jesús debe estar completo, amén. En Cristo Jesús debe estar completo. Por eso somos hechos a la imagen y semejanza de Dios. La semana pasada lo miramos, como dice el capítulo 2 de Génesis, el versículo 7, de que Dios nos ha hecho seres vivientes. Nos ha hecho seres vivientes, ¿para qué? Para poder procrear vida. Ningún ser angelical, escuchen esto y lo mirábamos la semana pasada, ningún otro ser fuera de la creación humana de Dios se reproduce. Un ángel no puede reproducirse. Y lo miramos en el capítulo 6. Y por eso la palabra de Dios nos dice en 1 de Pedro que Dios los encarceló en cárceles de oscuridad profundas, queriendo hacer lo que el hombre es muy natural hacer, reproducirse, amén. Gloria a Dios por las parejas que se reproducen, amén. Parece que hoy en día como si los hijos fueran un estorbo para muchos. Y lo mirábamos la semana pasada. El mundo que no conoce a Dios ve a parejas
y les dice, no es normal tener hijos hoy en día. ¿No es normal? ¿Qué es lo que dice Dios? ¿Qué es qué? Normal. ¿Amén? Es normal. No es normal no tenerlos. Dios estableció esa manera Dios ha hecho a los seres humanos para poder ser seres vivientes. Y no solamente se reproducen físicamente, sino también se reproducen espiritualmente. Dios nos da esa habilidad de reproducirnos espiritualmente, de poder pasar la vida que tenemos en Cristo Jesús a otras personas. Cuando como hijos de Dios, están insatisfechos, cuando esposos están insatisfechos con su esposa, esposas con su esposo, hijos con sus padres, entonces, y no solamente eso, a lo mejor hijos de Dios insatisfechos con lo que poseen, muestran una imagen y una semejanza borrosa de quien Dios es, porque Él está completo y Él está satisfecho en lo que ha hecho, amén. Él está satisfecho en lo que ha hecho. Un hijo de Dios que está insatisfecho con lo que Dios le ha permitido tener, sea un hijo, sea una familia, sea donde quiera que esté, es un hijo desagradecido, no agradecido con Dios. Vivimos para la gloria de Dios, amén. Vivimos para la gloria y alabanza de Dios. Y en vez de a lo mejor decimos, Señor, wow, usted me ha dado una familia. Señor, Dios, usted me ha rodeado de bendiciones, así como lo decía Abraham, como le decían los patriarcas de Israel. Sin embargo, me siento insatisfecho, algo me falta. Quizá a lo mejor lo que falta es que no se está reproduciendo espiritualmente. No le está hablando a nadie de Cristo. Viene, se sienta y se va. Viene, se sienta y se va. Lee la Biblia y se llena a sí mismo, pero no lo comparte. Y Dios nos ha hecho para poder, ¿qué? Llevar a otros a Cristo Jesús. Reproducir la vida espiritual que tenemos ahora en Cristo Jesús. Señor, me falta algo, estoy insatisfecho. Y una persona insatisfecha, escuchen esto, una persona insatisfecha con Dios va a ser insatisfecha y quejumbrosa con todos los demás. Hay hijos de Dios así hoy en día. Por eso el Señor dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Es interesante que la palabra de Dios en Génesis capítulo 1, versículo 1, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y entre ellos Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Pero la palabra que se usa ahí en Dios no es la palabra El, como se menciona, o como Dios en singular. La palabra ahí es una palabra que es Elohim. Hablando de la Trinidad. Ahora, ¿podemos entender a Dios? Hay personas que dicen, no hay Trinidad, no hay... ¿Puede alguien entender a Dios? ¿Podemos entender a Dios, hermanos? Es imposible entender a Dios. Sin embargo, Él va a ir revelando sus características a través de nuestro caminar y nuestra relación íntima con Cristo Jesús cada vez que nosotros nos santificamos. 3 cosas le pedíamos a Dios antes de que se terminara el año 2022. Número 1, leer la palabra de Dios completa.
A lo mejor algunos ya leyeron la Biblia muchas veces. Como iglesia hemos ido a través de la iglesia, a través de la palabra del Señor 3 veces. De Génesis hasta Apocalipsis, libro por libro, capítulo por capítulo, verso por verso. Desde que comenzamos esta iglesia. Pero algunos hijos de Dios nunca han leído la palabra del Señor, no pasan tiempo en la palabra de Dios, pasan más tiempo en los medios sociales. Y cuando hablan de los medios sociales. Hablan del amigo allá, del amigo acá, del amigo, pero no hablan de la palabra del Señor. Y la palabra del Señor nos va mostrando quién es Él, amén. ¿Quién es Él? Cuando Dios crea todo, por eso dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, conforme a nuestra semejanza, dice, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Y creó pues Dios al hombre a su imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Dios nos creó para su gloria y alabanza, amén. Dios nos creó, así que cuando no solamente los que no conocen al Señor, los que no han entregado su corazón a Cristo Jesús al arrepentirse de sus pecados, sino también hijos de Dios insatisfechos con lo que Dios hace en sus vidas, aún como hijos de Dios, muestran una imagen de Dios distorsionada a un mundo que no le conoce. Pero hemos sido hechos para la gloria y alabanza de su nombre. Lo mirábamos la semana pasada. Ahora, si Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza para su gloria y alabanza, ¿por qué creó a los animales? ¿Para qué creó a los animales? Una vez más, la semana pasada lo mirábamos. Solo el ser humano, solo los hombres pueden adorar a Dios en espíritu. ¿Y en qué? Nosotros los hombres somos hechos seres espirituales. Necesitamos adorar a Dios. Es una necesidad. Un animal no adora a Dios. A lo mejor dirán ustedes, pero si lo adoran. No hay ninguna escritura en la palabra del Señor donde diga que adoren a Dios. ¿Por qué? Porque tienen vida, pero no tienen espíritu. Solo el ser humano tiene espíritu. Viene de Dios, tiene esa parte de Dios. Esa es la semejanza del ser humano. La semana pasada miramos por qué estamos aquí, no solamente quiénes somos, por qué estamos aquí. Estamos aquí para glorificar a Dios. Somos hechos a la imagen y semejanza y nuestro espíritu tiene una necesidad de Dios. Cuando el Espíritu Santo comienza a ser formado, a formar a Cristo en nuestro espíritu, en nuestra alma, y luego manifiesta esa vida y esa semejanza de Dios a través de nuestro cuerpo, a través de las características, de la manera en que pensamos, de la manera en que hablamos y de la manera en que actuamos. Cuando recibí a Cristo Jesús como Señor y Salvador a la edad de 17 años, en el lugar donde trabajaba, las personas que trabajaban, yo no les dije nada de Cristo. Me daba vergüenza hablar de Cristo cuando recién comencé a caminar con Cristo Jesús. Pero las personas que estaban con las que trabajaba me decían, algo tienes tú, incluso hablas diferente. Cristo empezó a cambiar la forma en que hablaba. Cristo nos comienza a cambiar la forma en que pensamos, en que actuamos. Cristo empieza a ser formado en nuestras vidas a través del Espíritu de Dios y a través de su palabra.
Así que los animales son hechos con un propósito. Cuando el Espíritu Santo forma mi espíritu y mi espíritu toma el control de mi alma, de quien soy, es el alma de cada uno. Entonces, de una manera sobrenatural, celestialmente, divinamente, el hombre comienza a manifestar la imagen de Dios a través de su vida física que tiene en esta tierra. Y entonces el reino de Dios comienza a manifestarse. Las características de Dios comienzan a manifestarse a través de cada uno de ustedes como hijos de Dios. Dios nos muestra su sabiduría, su semejanza, a través, y la manera en que Dios lo manifiesta es a través de hijos que le dicen: Señor, creo en usted con todo mi corazón, con toda mi alma. Por fe creo en usted. Santiago lo describe de esta manera. Santiago capítulo 3, versículos 12 al 17 dice: hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas? ¿O la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Hablando de esa semejanza de Dios en sus vidas. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Las características de Dios deberían de manifestarse a través de sus vidas. Pero si tenéis celos, vean, ¿son los celos características de Dios? No. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos, contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura y después sin incertidumbre ni hipocresía. Estas son características de la imagen de Dios que se muestran en estos últimos versículos, versículos 16 y 17. Pero las características que no son de Dios, que son terrenales, que son de este mundo, que son sabiduría de este mundo, y lo que el mundo quiere exponer, bien, es diabólico, dice la palabra del Señor. Ahora, fuera, escuchen esto y una vez más, fuera de la palabra de Dios es imposible conocer el propósito y el plan de Dios. Amén. No importa cuánto estudio y letras y libros tenga el ser humano en su cabeza. Fuera de la palabra del Señor es imposible conocer la semejanza del hombre y su comportamiento del hombre. La semana pasada miramos que fuimos hechos para la gloria y alabanza, que venimos del Señor. También esta mañana miramos que nosotros como seres humanos tenemos la habilidad de ser creativos como Dios es creativo. Dios le dio al hombre la habilidad de ser un ser con creatividad, ¿amén? Cada uno tiene creatividad. Cada uno de ustedes tiene su propia personalidad. Dones que Dios ha dado, un don o dones que Dios ha dado para hacer y ser quien Dios quiere que sea. Gloria a Dios por Cristo Jesús. Gloria a Dios por el Señor. ¿Qué tanta creatividad tendrá el hombre que Adán le puso nombre a todos los animales y ese es su nombre? Hasta hoy en día.
Cada uno de nosotros tenemos diferentes formas de ver las cosas, amén. Dios nos guarde de ser moldes de galletitas. Usted tiene que pensar como yo, hablar como yo, actuar como yo. No, cada uno tiene su propia creatividad de la manera en que Dios lo hizo. Si no, vean a cada uno de ustedes. ¿Se viste diferente? ¿Habla diferente? ¿Le gustan las comidas diferentes? ¿Sus hogares son diferentes? Algunos, su hogar es completamente diferente. Van a una casa y dicen, wow, qué bonito tiene este, pero me gusta más mi casa. Cada uno, la creatividad que tiene el hombre es impresionante. Y escuchen esto, el hombre tiene la habilidad de crear un contorno de bendición y de vida alrededor de él. Así que también ustedes como hijos de Dios son diferentes y tienen diferente ingenio de parte del Señor para hacer cosas especiales para la gloria y honra de Dios. Amén. No permitan a los hombres que no conocen a Dios que les digan a ustedes que son iguales que los animales, que es igual que un gato, que es igual que un perro, que es igual que un caballo. No dejen que ellos quieran convencerlos con sus mentiras diabólicas. El ser humano es hecho a la imagen y semejanza de Dios. Amén. No venimos de una explosión. No estamos aquí por accidente. Fuimos puestos aquí con un propósito. Dios nos ha dado vida en Cristo Jesús. Mejor cuando alguien le diga, no, venimos del animal, o sea, todos somos seres animales, pero con un razonamiento. Dígale, ¿será usted? Yo soy un hijo de Dios, una hija de Dios. O sea, quiere estar ofendiendo, pero no le gusta que le digan eso. ¿Sabe que todos venimos de los animales? Somos animales. No, usted lo será. Yo soy un hijo de Dios. Usted dígale, yo soy una hija de Dios. Tengo un plan y propósito aquí en esa vida específico, traer gloria y alabanza a Dios y proclamar el reino de Cristo Jesús que ha establecido Dios en mi vida. Si Dios hizo a los hombres a su imagen y semejanza, Dios hizo a los animales para deleite de los hombres. Así como eso es lo que dice su palabra. Génesis 1, 28 al 30 dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicad, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. En otras palabras, ustedes están a cargo de toda la creación. Ellos están para su deleite, ustedes están para mi gloria y alabanza como seres humanos. Y aquí os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra. Y aquí os he dado toda planta que da semilla, todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os será para comer. Y toda bestia de la tierra y todas las aves de los cielos y todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida y toda planta verde le será para comer. Y fue así. En otras palabras, Dios le dijo al hombre, los seres del ámbito animal son para su deleite. Hoy en día hay incluso una ideología completamente diabólica. Y yo no estoy en contra, si alguien quiere comer puras verduras, que coma puras verduras. Si quiere comer verduras, que coma verduras. Pero que no quiera imponer a los demás que todos los demás coman verduras y que es malo matar animales. Que quiere ser vegano, que sea vegano, amén.
pero que no quiera pasar a todo, a su ideología, a todos los demás. Dios le dio responsabilidad al hombre. Y Dios le dio no solamente la responsabilidad, el privilegio de que su creación, las plantas, los animales, serían para comida de Él. Cuando ustedes oran por los alimentos, ¿creen que Dios los santifica? Señor, bendiga estos alimentos y empieza a comerlos. Híjole, no me lavé las manos. ¿Desde cuándo dejamos de confiar en el sistema inmunológico que Dios nos ha establecido, hermanos? Que Dios ha puesto. Dios nos ha puesto este sistema inmunológico de una manera maravillosa, amén. Así que los animales son hechos para el propósito y para el servicio del hombre. El Salmo 8, ya vamos a terminar, el Salmo 8, el capítulo 8, versículo 4, dice: ¿qué es el hombre para que tengas memoria de él? Y el hijo del hombre para que le visites. Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes y todo ello, asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar, todo lo que se mueve, le dice el Señor en el capítulo 9 de Génesis también, versículo 3 dice: todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento. Todo lo puso Dios bajo la autoridad del hombre. Sin embargo, ahora hay leyes, y lo mirábamos la semana pasada, que hay leyes completamente absurdas, hermanos, establecidas por gente que tiene letras. Lo decíamos en la semana pasada. Aquí en México lo más valioso es una tortuga, hermano. Vale más una tortuga que un ser humano. Imagínense lo absurdo de los gobiernos que tenemos hoy en día. ¿Creen que son más inteligentes los gobiernos hoy en día? Oremos por ellos, hermanos. Dios los ha puesto ahí para que nos sometamos a ellos, a la autoridad que hay, pero no ciegamente. Cuando van en contra de cosas morales establecidas por Dios. Su palabra nos dice, como hijos de Dios, como seres humanos, tenemos superioridad, de acuerdo al Salmo 8, superioridad incluso mayor que los ángeles. Pero dependemos de Dios, amén. No somos independientes, dependemos de Dios. Cuando un ser humano dice: dependo de mi habilidad, de mi destreza, de lo que yo he logrado, cuidado con eso. Eso se llama altivez y orgullo. Y Dios nos quiebra cuando eso sucede. Dependemos de Dios, hermano. Dependemos de Cristo Jesús cada día, cada segundo de nuestras vidas. Cuando Dios creó todo, puso al hombre como corona de la gloria de Él, de su creación. Para que fuera la imagen de lo que Dios es. Ahora, cuando nosotros como hijos de Dios vivimos para la gloria del Señor, cada día nos apartamos para Él. De una manera muy natural caminamos con Él y en su palabra, creemos su palabra, en sus promesas, creemos sus advertencias. No solamente el mensaje es para los que no conocen a Cristo, sino para el mundo espiritual que se rebeló contra Dios. Por eso,
Hay algo interesante en lo que dice Pablo a los corintios, les dice a las mujeres, que se cubran su cabeza por causa de los ángeles. En ese entonces había en esa cultura, en esa región, las mujeres cuando se cubrían su cabeza, era una costumbre como decir, yo no tengo autoridad sobre mí, mi esposo no tiene autoridad sobre mí. Y entonces Pablo dice algo. Cúbranse su cabeza por causa de los ángeles. Era una señal para los que no conocían a Cristo de poder decir, en esa región. Algunos lo hacen hoy en día. Las iglesias unitarias lo hacen hoy en día. Se cubren su cabeza con un pañuelo, o sea, diciendo, es una señal de autoridad. Es una costumbre de ellos. Mas Pablo dice, la mujer por eso tiene su cabello. Pero le dice por causa de los ángeles. Porque el mensaje no solamente es, hermanos, hacia los que no conocen a Cristo, sino a seres espirituales hoy en día que puedan ver cómo un hijo de Dios tiene autoridad y cómo un hijo de Dios lleva la imagen de Dios, la semejanza de Dios en su vida, en la manera en que piensa, en la manera en que habla, en la manera en que actúa. Por eso Satanás aborrece cuando un niño empieza a ser formado en un vientre por mismo Dios. Porque está siendo formado a la imagen y semejanza de Dios, lleva la semejanza de Dios, y los seres espirituales caídos aborrecen todo lo que es de Dios. Así que escuchen esto. Lo miramos en el capítulo 16 de Juan. Jesús dijo, en el mundo tendrán ¿qué? Aflicciones. Pero no teman, yo he vencido ¿qué? Al mundo. ¿Y qué hacen los hijos de Dios hoy en día? ¿Qué hacemos como hijos de Dios hoy en día? Evitamos las aflicciones a cualquier ¿qué? Costo. Oh, tengo problemas. Muchas veces los hijos de Dios se llevan problemas a sí mismos simplemente por su propia carne. Se hacen la vida imposible por su propia carnalidad. En vez de estar contento y decir, Señor, este día usted lo ha dado para que yo le glorifique y le exalte, Señor. Para que yo esté satisfecho, para que usted como hija de Dios esté satisfecha delante del Señor. El no hacerlo va a mostrar no solamente al mundo que no conoce a Dios, sino los ángeles que lo están observando. Ángeles caídos, incluso ángeles de Dios. ¡Wow! Él es la semejanza. Él creyó en ti. Él fue salvo por ti. Él fue lavado por la sangre tuya, Señor. Y velos. ¿Está contento consigo mismo? No está contento consigo mismo. No está contento con esa relación que tiene contigo. Así que el mensaje es impresionante. Yo creo que cuando lleguemos con el Señor, lo cual será glorioso, y la semana que entra vamos a ver algo bien maravilloso en la palabra del Señor, de lo que es el tercer tema, y con ese vamos a terminar. Cuando lleguemos con Cristo Jesús, cuando el Señor nos llame, si no viene por nosotros antes como iglesia, porque personalmente creo que Cristo, que somos la última generación, hermanos, antes del rapto, que Cristo está a las puertas para venir por el rapto de su iglesia, y entonces la gran tribulación comenzará. Pero Dios va a purificar a su iglesia, y un hijo de Dios que camina con Cristo Jesús, que pasa tiempo en la palabra de Dios, la imagen de Cristo empieza a formarse en él, así como lo miraban la semana pasada, como el barro que tiene un molde.
Y esa mano la va formando. Y cuando Cristo empieza a manifestarse, entonces empiezan a manifestarse las características del Señor, su gracia, su misericordia, su bondad. Y de repente otras personas ya no ven lo que yo era antes, ven a Cristo en mi vida. Y eso solamente a través del poder del Espíritu de Dios. No hay otra manera. Quiero terminar con esto. Dios nos declara que somos hechos a la imagen de Dios. Amén. Hoy en día hay gente con muy buenos puestos, defensores de los animales. Y dicen no deben de matar animales, se enojan con las personas, incluso van y echan pintura en otras lugares porque están en contra de eso, como si eso fuera lo que contamina es el pecado, dice Santiago. Dice no deben de matar animales. El hombre no debe de comer animales cuando el Señor dice esto será para su propia ¿qué? Alimento. Y escuchen esto, cada vez que el hombre come algo,